Bueno, buenas tardes a todos. Esta es la última de las ponencias. Después tenemos la entrega de premios. Aguantad hasta el final, que queda poquito para la comida. Bueno, hemos puesto este título porque CCNC Uncover no queremos que fuera tampoco mucho de doctrina, sino contar un poco nuestra experiencia en la respuesta a incidentes. David contra Goliat, yo creo que es obvio que somos los que somos contra mucha gente que tenemos que atacar, contra muchos incidentes que nos afectan todos los días. ¿Y qué ocurre? Desde el punto de vista de la respuesta a incidentes, esto es un poco lo que seguiremos. Empezábamos el abstract que tenemos de esta ponencia que decíamos que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y una gran responsabilidad que conlleva. Nosotros, afortunadamente, la responsabilidad la tenemos por escrito y sabemos lo que tenemos que hacer. Y esa responsabilidad, para llevarla a cabo, implica, pues tienes que tener gente formada, gente motivada, tienes que tener normas, tienes que tener procedimientos, tienes que saber a quién tienes que dar servicio. Nosotros al final no voy a entrar a la parte legal porque no consiste en eso. Tenemos que dar servicio a un montón de gente que muchas veces te llama un poquito desesperada porque le traen un ransomware y le cifra todo y no sabe qué hacer. A veces no sabe quién es el CER de referencia. La cuestión es, cuando tengo norma, tengo procedimientos, sé a quién tengo que dar servicio, tengo toda la parte de legal. En el mundo de respuesta a incidentes, desafortunadamente, no llega los incidentes cuando tú quieres. Normalmente te llegan un viernes por la tarde, el ransom suele llegar el domingo por la noche, te coges la gente trabajando 2 semanas seguidas. Entonces, las normas, procedimientos, tecnología están muy bien, pero después hay un componente de personas y ese componente de personas puede trastocar todo esto, esta pirámide que te has construido o esta pirámide de cartas que te has construido. Cuando llega un incidente y viene mal dada, hay que mantener la calma. Hay que ver si realmente un incidente es crítico o no es crítico, porque cuando te llega el aviso a través de las grandes autoridades, te llega un ministro, el presidente, un director, el CEO de una gran empresa, hay que tener un momento para tomar calma, para saber qué recursos dedicamos en cada momento. Porque no es lo mismo llamar a la gente el fin de semana, despertar a todo el mundo, quitar las vacaciones para gestionar un incidente y que después sea una chorradilla, a que realmente sea algo grave. Entonces, tengamos calma, vamos a ver qué es lo que está pasando, porque ese componente motivacional es importante. Hay que evitar que nos convirtamos a la gente de IT Crowd, esta serie fantástica sobre los denostados administradores de seguridad, en los que al final, si a la gente le quemas mucho, pues puede acabar diciendo, anda, resetea, reinicia el ordenador y ya está. Y también hay que tener en cuenta una cosa. Nosotros estamos muy acostumbrados, afortunadamente, la gente nuestra está muy formada, está muy motivada, está muy acostumbrada a trabajar con ciberespionaje. Entonces, como partido de fútbol, no es lo mismo que te toque jugar contra un grande como el Sevilla. Entonces, ¿tú qué pasa? Tu equipo está súper motivado y la va por todas. Da igual que sea viernes, sábado, domingo, que si te están atacando los rusos, ellos ahí se matan. Pero cuando toca jugar contra algún otro equipo más debajo de la tabla, pues el mismo equipo pues se puede desmotivar un poquillo. Entonces, ellos tienen que tener un poco claro en qué momento tienen que actuar y los que no. Para esos momentos un poco de desmotivación, tenemos un poco esta gráfica que representó ayer Javier, que es a quién ataca y cuándo ataca. Independiente de tu motivación, y damos por supuesto que tenemos la capacidad técnica, la normativa, los procedimientos establecidos, ¿cuándo lo damos todo? Pues yo esto lo llamaría un poquito el cuadrante del amor. Yo daría todo en la parte roja, digamos. Ahí, en ese caso, independientemente de la que sea y lo difícil que sea la tarea, ahí se hace falta, por ejemplo, que necesitemos daros amor, que os tenemos que pagar las copas porque no tenéis copas, os pagamos las copas. ¿Qué hace falta ya recogeros a casa? Os recogemos a casa. Vamos viendo ya, depende del caso. A medida que nos acercamos al cero, ¿qué ocurre? En la parte intermedia nos convertimos un poquito en IT Crowd. Ahí os damos soporte telefónico, os ayudamos un poquito, pero bueno, entendemos que más o menos lo podéis hacer. Y en la parte del azul oscuro, ahí ya reacciones frías. Ahí ya, si llamáis, va a sonar un contestado automático y son los incidentes que os mandamos de forma automática y sin ninguna consideración. Ahí no tenemos en cuenta vuestros sentimientos. Le mandamos 1 o 10 incidentes y ahí lo lleváis. Pero el objetivo de esta charla es centrarnos en la parte amorosa. Y en esa parte se va a encargar Álvaro y os va a contar los diferentes casos que hemos tenido este año que ha implicado despliegue de equipo, intervenciones y, bueno, dice que el amor aprieta. En nuestro caso, alguna vez casi nos ha ahogado, pero os lo va a contar ahora. Gracias, Carlos. Bueno, pues como os ha dicho Carlos, vamos a contar ahora un poquito. Va a ser un extracto, ¿vale?, de todos los incidentes críticos que hemos tenido este año, que han sido casi unos 40. Vamos a ir destacando un poco los más importantes, ¿vale?, los que tengan alguna particularidad. Para que veáis un poco todo el tema que ha hablado Carlos, ¿no?, el problema que tenemos con la gente, con asignar recursos a los incidentes y tal, hemos representado ahí arriba, lo que podéis ver arriba a la izquierda podría ser un poco la oficina, ¿no?, la gente que tenemos en la oficina, que no es que esté de brazos cruzados esperando a que se les asigne un incidente, sino que estamos todos pues, trabajando en proyectos para nuestras propias herramientas, atendiendo incidentes que algún organismo no tiene capacidad por sí mismo de investigar, e investigamos nosotros también, que pueden llevar a falsos positivos, muchos de ellos.
Bueno, estamos todos con nuestras tareas del día a día y entonces comienzan a llegar los incidentes, ¿vale? El primero de ellos que tuvimos fue en enero. Nos avisó un servicio de inteligencia de que el grupo iraní APT39, también conocido como Qader o Schaefer, había comprometido una empresa del sector aeronáutico y, bueno, pues pusimos a la gente a trabajar en ello. Y lo que vimos es que el ataque era una operación de inteligencia clásica. Es decir, no buscaban tanto el robo de información de propiedad intelectual de la empresa, sino hacer un perfilado con los datos que tenía esa empresa de determinados individuos, ¿vale? En este caso nos encontramos con un pequeño problema, y es que cuando avisamos a la empresa ya lo había detectado, ya había hecho una primera respuesta al incidente y además lo había judicializado. En algunos casos, la judicialización por parte de la víctima es un problema para nosotros, porque hay evidencias que ya se han recogido, que ya se han metido dentro de la investigación y a las cuales ya no vamos a poder tener acceso, ¿vale? Entonces, en algunos casos, llevarlo ante el juez nos ayuda mucho porque podemos ir trabajando también en colaboración con la policía y la Guardia Civil, pero en otros casos, si la evidencia ya se ha retirado, estamos totalmente ciegos de esa parte, ¿vale? Bueno, haciendo la investigación, con la parte que ya había hecho la empresa y apoyándoles un poco, pudimos ver el eje temporal de lo que había ocurrido. A finales de 2018 habían detectado una actividad dañina dentro de su red por una herramienta en concreto. Y bueno, empezamos a tirar del hilo y lo que se vio fue que el atacante había estado dentro de la red haciendo un pequeño reconocimiento. Había hecho ya consultas a las bases de datos para sacar esa información de los usuarios que le interesaban y se había hecho una primera contención y erradicación, ¿vale? Entonces, bueno, poco tiempo después, esto también es bastante común cuando nos enfrentamos a actores de tipo APT, lo decimos nosotros siempre, si ha sido objetivo una vez, va a ser objetivo para siempre. Entonces, en algunos casos, la mitigación que se hace no es todo lo profunda o con toda la magnitud que se debiera hacer y entonces, obviamente, los atacantes tienen fácil volver a entrar y lo hacen, ¿vale? Entonces, bueno, se detectó poco tiempo después que habían vuelto a entrar, volvieron a hacer consultas para sacar más información que les interesaba y ya definitivamente a finales de enero se pudo hacer una contención y una mitigación adecuada. Tirando del hilo con toda la información que nos facilitó la empresa, lo que pudimos ver es que era un ataque que venía no solo de lejos, sino que venía además de otro lado. Es decir, los atacantes, en vez de ir directamente a por su objetivo final, habían utilizado un salto. Han venido a por una empresa proveedora más pequeña, un objetivo más blando, y habían entrado por un RDP que estaba expuesto. Esto también es un clásico, ¿vale? Esto sigue ocurriendo en el año 2019, habiendo publicadas vulnerabilidades críticas para RDP, seguimos teniendo sistemas con el RDP expuesto libremente a Internet, ¿vale? Dedicó un poco de tiempo a hacer reconocimiento de esa empresa, obtuvo credenciales, se dejó, una persistencia. Pues oye, si perdí ese acceso por RDP, al menos tener una persistencia para entrar de otra manera. Obtuvo credenciales de la red objetivo y pudo dar el salto, ¿vale? Y una vez dentro de la red objetivo, pues lo mismo, volvió a crearse una persistencia y siguió utilizando las credenciales válidas que utilizó para el acceso desde la empresa de salto, que eran credenciales de VPN. Bueno, pues una vez hecha la primera mitigación, el segundo acceso volvió a ser por ese acceso VPN legítimo desde la otra empresa, ¿vale? Entonces lo que hicimos fue, como os podéis imaginar, abrir un incidente con esa empresa proveedora, ¿vale? Se trataba, como os decía, de un salto. Entonces, es una empresa que daba servicio a varios clientes del mismo estilo y este grupo, bueno, asignamos a uno de los miembros del equipo a llevar ya ese caso y lo que vimos es que el grupo hacía eso. Es decir, ¿qué es más fácil, atacar a 5 empresas a la vez o atacar a una y a partir de ahí progresar? Pues fueron a por la empresa fácil e intentaron progresar. En paralelo, tuvimos un caso, esto no fue un APT, bueno, seguimos el esquema de otros años. Abajo tenemos las campañas de APT y arriba tenemos los incidentes que, siendo muy altos o críticos, no han sido patrocinados por estados. Bueno, pues gracias a las sondas desplegadas en el stack de Internet pudimos detectar que una serie de organismos tenían gestores de contenidos no actualizados publicados y vimos una campaña de explotación masiva, y en la que además los atacantes estaban instalando web shells para tener un acceso persistente en esos servidores y de ahí intentar progresar la red. Asignamos gente a ello. Lo que os quería decir es que bueno, los muñequitos no representan exactamente una persona. Al final, cuando tenemos un equipo de respuesta a incidentes, tenemos distintos perfiles. Los gestores de los incidentes, gente de forense, ingeniería inversa, etc. Y en función del incidente, asignamos unos perfiles u otros. En este caso, bueno, se hizo la investigación, como os imagináis, análisis de logs, parcheo, recomendaciones, etc. Seguimos avanzando. Y también en el mes de febrero nos vuelve a avisar un servicio de inteligencia extranjero de que otro grupo iraní, en este caso el grupo ILRIG, APT33, ha comprometido a otra empresa española, también una empresa aparentemente pequeña, pero cuyos clientes en el extranjero eran bastante jugosos. ¿Y en qué consistió esto? Bueno, pues
Asignamos a la gente y la investigación lo que reveló fue que era una campaña de phishing mundial que habían lanzado a muchas empresas similares a esta, y lo que hicieron fue comprometer empresas de este estilo, progresar dentro de sus redes, obtener información para saltar al objetivo final, y después de robar información del objetivo final, les lanzaron un wiper, les lanzaron un código dañino que lo que hacía era dejar la red totalmente inutilizada, de tal manera que la investigación y la respuesta a incidentes se volvía muy complicada. Seguimos avanzando y en el mes de marzo tenemos un nuevo incidente. En este caso no hemos podido asociarlo a ningún grupo, ¿vale? Es una organización de la administración pública con un grado de sofisticación que en todos estos años que llevamos haciendo frente a APT no habíamos visto. Tiene cosas que se parecen a unos que ya conocemos, tiene cosas que lo diferencian, pero sobre todo es un actor muy agresivo y en este caso además tuvimos la complicación de que la red era bastante compleja. Esto, cuando tenemos un incidente en algún organismo, lo decimos siempre. Nosotros os podemos guiar, podemos hacer parte de la investigación, pero quien conoce la red sois vosotros. Quien sabe dónde puede haber información de valor sois vosotros. Quien sabe dónde están los logs, quién tiene acceso a ellos y todo eso, sois vosotros, ¿vale? Entonces nosotros nos apoyamos mucho en eso. En este caso la red era compleja y fue un problema a la hora de solucionar el incidente. Hicimos, como siempre que es un caso de la administración, el despliegue de nuestras herramientas. Asignamos más gente, dada la magnitud y la complejidad del incidente, y bueno, pues desplegamos, como siempre, vamos liberando gente de otros incidentes, y desplegamos nuestro paquete de herramientas clásico, Carmen y Claudia, y Gloria para la centralización de logs. Seguimos avanzando durante el año y vemos un nuevo incidente con el grupo Cobalt Gang. El año pasado ya tuvimos un incidente con este grupo en una entidad bancaria, pudimos pararlo a tiempo y por suerte no tuvieron pérdida económica, pero en este caso, cuando nos avisa la entidad, ya había tenido toda la fase del incidente y, bueno, básicamente ¿en qué consistió? Estoy yendo un poco rápido porque el tiempo está volando, ¿vale? Y lo que ocurrió fue que les infectaron a muy poquitos usuarios, un spear phishing, mandado a muy pocos usuarios, obtuvieron credenciales y progresaron hasta la red SWIFT. La red SWIFT es la red de transferencias internacionales que utiliza el sistema bancario para hacer movimientos de dinero de manera internacional. Entonces, bueno, ejecutaron órdenes de transferencias por unos 9 millones de euros y, afortunadamente, cuando el banco lo detectó, pudo recuperar ese dinero, ¿vale? Lo que hizo el atacante fue reconocimiento, es decir, ver cuáles eran las bases de datos donde se manejaba la información de cuentas, los balances de cuentas y qué usuarios tenían acceso a ellas, ¿vale? A todo esto, a finales de abril había elecciones. Entonces, bueno, además de lo que comentó ayer Javier, de la gente del área de Pablo López, que hacen auditorías de seguridad de todos los sistemas involucrados en las elecciones, nosotros solemos prestar apoyo. Normalmente lo que hacemos es incrustar a alguien en el SOC del Ministerio del Interior, que monta para el día de las elecciones y los días previos, y además hacemos un poco de cibervigilancia y, sobre todo, pues esa época suele haber muchos defacement, denegaciones de servicio de bajo nivel. Por suerte, no han sido denegaciones de servicio distribuidas. Y bueno, pues ponemos a la gente también a trabajar en todo eso para echar una mano al que lo necesite. Poco después tenemos un caso de un viejo conocido, el grupo de APT Snake. Y en este caso se trataba... La víctima es una víctima recurrente desde hace más de 4 años. Es decir, es un objetivo, lo que os digo, si lo has sido una vez, lo vas a ser siempre. Y en este caso... Lo es siempre, ¿por qué? Porque es un sitio en el que entran fácilmente y un sitio desde el que pueden intentar saltar a su organismo de interés, que realmente es otro, ¿vale? ¿Qué tiene este caso de particular? Pues que llevan prácticamente 4 años moviéndose como Pedro por su casa porque la gente del organismo no toma las medidas que se deben tomar. Esto lo volvemos a decir. Si tomas las medidas a medias, al cabo de un mes vas a tener el mismo problema. Te van a haber entrado otra vez y van a estar otra vez haciendo todo lo que quieran sin que tú los detectes, ¿vale? Pues bueno, en este caso ya teníamos monitorización, les pudimos detectar y bueno, pues se hizo la limpieza. Parcialmente, como os decimos, no tenían medios para aplicar lo que les habíamos dicho y bueno, en este caso no pudimos parar el ataque, ¿vale? Las elecciones de mayo, municipales, autonómicas y europeas, lo mismo, con un equipo de apoyo. Y en junio, lo visteis publicado en las noticias, salió como parte de la Operación Cataluña. Atacantes, supuestamente de Anonymous, accedieron a cuentas de miembros del Poder Judicial. En este caso, lo que queremos resaltar es que el acceso a esas cuentas se produjo porque cuentas personales en otros servicios de estos usuarios se habían publicado en leaks, ¿no? Usuario y contraseña, y la mala praxis de reutilización de contraseñas que tienen los usuarios le habían aplicado. Tenían la misma contraseña
en su cuenta personal de Hotmail, por ejemplo, que en la cuenta oficial. Y además, otra mala praxis, las contraseñas derivadas, es decir, nombre y voy cambiando el número del mes o el número del año, ¿vale? Ese fue un poco el método de entrada. Asignamos gente a trabajar, revisión de logs, vamos a ver desde qué IPs han entrado, se bloquean esas IPs, se dan recomendaciones, etc. ¿Vale? Esto no va del todo bien. Vale. ¿Qué ocurre? Como os decía, este organismo que en el mes de abril tuvo un problema con Snake y que llevaba varios años teniéndolo, lo volvimos a detectar en julio. Por suerte, lo paramos en la primera fase, no pudo progresar y ahí ya sí que se lo tomaron en serio. Al ver que en tan corto espacio de tiempo les habían vuelto a entrar de la misma manera y con las mismas herramientas, esta vez sí que se pusieron a trabajar en el plan de mitigación. Seguimos. En agosto tuvimos también una campaña masiva de la explotación de esta vulnerabilidad. Es una vulnerabilidad de las VPN Secure Pools. Y bueno, hubo, en este caso se dieron dos circunstancias. Hubo una IP española que hizo un escaneo brutal de todo el espacio IP versión 4 y además hubo varios organismos que tuvieron un escaneo de esto, con lo cual también hubo que hacer un pequeño estudio de si había sido exitoso el intento o no. Vamos moviendo a la gente para los incidentes. Y volvemos en septiembre con la Operación Cataluña. En este caso, lo que consistió esta etapa de la Operación Cataluña fueron básicamente denegaciones de servicio contra instituciones y, por suerte, en este caso, la red de mitigación, la parte de mitigación de la red Cora funcionó bastante bien. Entonces, básicamente, lo que recibíamos eran notificaciones de picos de tráfico que rápidamente se mitigaban gracias a esta lavadora de tráfico que tenemos para la red Cora. Y en septiembre, nuestros amigos de Snake, como por el otro lado no habían podido entrar, saltan a otro sitio para intentar hacer lo mismo, dar el salto a su objetivo final, ¿vale? Otro organismo de la administración pública, y en este caso, lo bueno que tenemos y que queremos destacar en este caso es que, bueno, asignamos el mismo recurso del incidente anterior a este. Lo que queremos destacar de aquí es que esta notificación nos vino por un organismo de la administración que proactivamente tiene desplegados medios de monitorización y permanentemente está revisando todos los indicadores de compromiso que facilitamos para ver si detecta esa actividad en sus redes. En este caso nos avisaron y cuando fuimos al organismo comprometido lo que vimos es que eran TTPs muy similares a las que llevábamos viendo en otro organismo desde hacía 4 años. En este caso nos vino bastante bien porque encontramos una familia de malware que nunca les habíamos visto utilizar con nosotros, ¿vale? Una herramienta que está muy documentada pero que al menos aquí en España no habían utilizado. Tenían distintas formas de acceso, no solo tenían las puertas traseras, sino que también tenían accesos legítimos con credenciales robadas, por publicaciones en leaks, etc. Y lo que había resaltado ya, la víctima no es el objetivo final. Y bueno, ya a partir de septiembre, eso ya lo habréis leído en los medios, a partir de septiembre el tsunami. Pero no el tsunami que os estáis imaginando, sino el tsunami que nos supuso a nosotros la campaña de ransomware que hubo. ¿Vale? En ese momento ya es como que tenemos que dejar de trabajar en los APTs y ponernos con los ransomware. Esto, como dice Carlos, pues a nosotros nos cambia un poco el paso y también la motivación. Yo voy a utilizar otro símil también futbolístico. No es lo mismo jugar unos octavos de final de la Copa del Rey contra el Betis que jugar la final de la Champions contra el City de Guardiola o el Barça de Messi, ¿vale? Entonces, la motivación cambia un poco. Y bueno, pues todo empieza, como siempre, cuando empiezan estas campañas, hay información, vamos recogiendo por las fuentes a las que tenemos acceso información de campañas y vamos viendo un poco cómo van llegando los incidentes. Empezamos a abrir incidentes, nos van llegando de distintos ayuntamientos, diputaciones, lo detectamos con las ondas del chat y llegado el momento, esto se empieza a multiplicar. Y se multiplica de tal manera que tenemos que poner a todo el mundo a trabajar en los incidentes relacionados con ransomware. Seguimos abriendo incidentes, uno detrás de otro. Y además, en estos incidentes, como ha dicho Carlos, la gente nos llama desesperada. Nos escriben desde cuentas de Gmail porque les ha caído hasta el servidor de correo electrónico o han apagado toda la red y no pueden utilizar el correo electrónico corporativo, ¿vale? Entonces, viene con mucha presión. Y seguimos teniendo incidentes uno detrás de otro, uno detrás de otro. Y la cosa llega hasta tal punto que decimos, bueno, pues con la experiencia del WannaCry vamos a hacer una vacuna para que los usuarios nos infecten. Bueno, pues nos ponemos a trabajar, hacemos una vacuna, publicamos los informes de las familias de código dañino involucradas en el ataque para que la gente pueda, una vez más, utilizar esa inteligencia para proteger sus redes, bloquear en firewall, aplicar políticas en el dominio para prohibir determinadas ejecuciones. Y bueno, compartimos información también a través de CSIRT.es. En este caso, ejemplo de colaboración público-privada, también el resto de organismos pertenecientes a CSIRT.es nos dan mucha información que vamos incorporando a esas listas negras que, no sé si recordáis, fuimos publicando durante toda la campaña. Pero
También experiencia que hemos aprendido, todo eso no es suficiente, ¿vale? Porque a pesar de la vacuna, a pesar de la alerta que mandamos, a pesar de publicar listas actualizadas prácticamente cada día, la gente sigue cayendo. Y claro, empezamos a mandar gente fuera. Una semana a ayudar a levantar un ayuntamiento, otra semana a ayudar a levantar otra empresa municipal, otra semana a otro ayuntamiento. Es decir, llega un punto en el que ya no damos abasto y tenemos que recurrir a ayuda de empresas. Es decir, ya no podemos mandar más gente por toda España y tenemos que empezar a pedir ayuda a esas empresas con las que solemos colaborar, ¿vale? Incluso llega un momento en el que, después de un caso ya, hacemos la broma de decirle a Javier, calienta que sales, porque estamos ya totalmente desbordados, ¿vale? Y bueno, como os decía, siguen cayendo los organismos, nos siguen llamando, llega un punto en el que ya no sabemos qué podemos hacer, porque además este trabajo, cuando tenemos un caso de estos, el trabajo más que de investigación es prácticamente de ayudarles de hacer arquitectura y ayudarles a levantar la red de nuevo con una arquitectura adecuada. Bueno, siguen cayendo los organismos, seguimos teniendo casos, también en empresas públicas, más casos. Esto, como os decía, fue un auténtico tsunami y una avalancha. Y lo interesante de todo esto es que en mitad de esta campaña se mezcla la información. Es decir, cuando todo el mundo habla de Emotet, sale un caso en alguna empresa y todo el mundo se cree que es Emotet y lo trata como Emotet. Entonces, en este caso, hubo una empresa que daba servicio a distintas administraciones públicas y ahí tuvimos que intervenir porque el caso de ransomware no fue un ransomware propio de la campaña de esta cadena que estamos viendo de Emotet, Trickbot, Ryuk, BitPaymer, etc. Fue un ransomware distinto y no tenía nada que ver. Es decir, había sido otra campaña diferente, pero bueno, en mitad de esta vorágine, la información que se comparte es que es lo mismo, ¿vale? Pues, bueno. Aquí, permíteme un apunte. Aquí estamos en la vorágine, hay muchísimos incidentes, muchos organismos preocupados. Debemos intentar, como comenté al principio, keep calm e intentar ser un poco rigurosos. Estamos hablando aquí que queremos comunidad de confianza, pero en estos momentos, sobre todo los de crisis, después en otros momentos podemos evitar, hay que evitar competir. Por competir, por sacar las letras más rápidas, porque la noticia salga muy pronto publicado todo. En el caso este del ransomware, se perdió bastante eficacia porque todo el mundo daba por hecho que era Emotet, en el caso de la empresa anterior, en el ransomware. Entonces se aplicaban medidas que no tienen ningún sentido. Hasta que la empresa tuvo un tiempo, que fueron un par de días, analizó y vio que era otra muestra completamente diferente, ya fue cuando pudimos aplicar medidas efectivas, ¿vale? Y dedicar los recursos adecuados a cada uno. Entonces ahí yo abogaría por evitar la competencia y tratar de colaborar todos, ¿vale? En ayudarnos. Bueno, y en mitad de toda esta vorágine, llevamos ya 20 incidentes por lo menos, estábamos ya todos así, pues sufrimos un golpe muy duro porque Carlos, el jefe, decide que se va a coger unos días. Y bueno, pues un poco broma, fue por un buen motivo, porque nació su hijo. Nosotros nos quedamos un poco así durante la baja que se cogió. 2 semanas, ¿eh? 2 semanas nada más. 2 semanas. Pero bueno, volvió con ganas. Entonces, bueno, nosotros en paralelo, como os podéis imaginar, seguían cayendo uno tras de otro. Y este caso fue muy interesante, este de las administraciones públicas, porque una vez más, dentro de la vorágine de ransomware, nos llamaron por un ransomware. Pero luego, analizándolo con ellos, resulta que el ransomware era la última etapa de un fraude. Les habían hecho un fraude, les habían robado dinero y, para dificultar la investigación, al final les lanzaron un ransomware que inutilizó la red, ¿vale? Entonces, una vez más, como dice Carlos, en mitad de este tipo de vorágines y con esta presión, todo el mundo da por hecho que es la misma campaña. Seguimos teniendo incidentes, seguimos. Y bueno, pues como os decía, fue una ola absolutamente imparable. A todo esto, en paralelo, teníamos ahora las jornadas. Es decir, que desde noviembre tenemos también la gente dedicada a los ratos que podemos intentar ayudar con, por suerte no cosas de logística, pero preparar todo lo de la sala Atenea, los retos del Hacker Arena, publicar nuevos retos en Atenea, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, también todas esas tareas del día a día que os decía siguen estando ahí, entonces hay que atenderlas y vamos con la lengua fuera. Y como no podía ser de otra manera, pues empezamos las jornadas ayer miércoles, pues el martes nos llega una notificación de un servicio de inteligencia extranjero de que una vez más un grupo de APT ha comprometido un objetivo en España. A estos les llamaremos a partir del lunes, ¿vale? Estos no hemos tenido tiempo porque ya estábamos aquí y estos a partir del lunes ya nos pondremos en contacto con ellos. Bueno, y la respuesta que hemos aprendido, esto lo voy a dar un poco rápido, hemos hablado de ello. A la hora de notificar, hemos visto que hay mucha gente que no sabe cuál es su CER de referencia. Hemos tenido casos de ayuntamientos que nos han llamado porque han llamado antes a un ayuntamiento que han visto en los periódicos que nosotros les hemos ayudado. Entonces les han dicho, oye, ¿a quién puedo llamar del CCN? Y han llamado a Javier, han llamado a Carlos, etcétera, ¿vale? Cosas que vemos siempre, no hay personal dedicado al tema de la seguridad, ¿vale? No hay mantenimiento, como no tenemos recursos en los organismos,
las cosas se quedan sin soporte, nos dejan una licencia de prueba y lo convertimos a la solución definitiva, sin ningún tipo de renovación ni nada. Y también, muy importante, la falta de concienciación de los usuarios, ¿vale? A todo esto, lo que os decía, sumadle la presión de que hay que levantar una red porque el alcalde está llamando al técnico de sistemas diciéndole que por qué no está disponible la sede electrónica, ¿vale? O sea, tened en cuenta todo eso. Esto nos cambia un poco porque los APTs nosotros controlamos un poco el tiempo de la investigación, pero en el ransomware el tiempo es el que es decir, es presión absoluta y, bueno, eso lo tenemos que trabajar un poco de cara a próximos incidentes parecidos. Y para acabar, ¿qué hemos aprendido? Pues en la mayoría de los ataques los TTP son coincidentes, es decir, siempre hay una fase previa de fuentes abiertas, donde hacen un estudio, hacen escaneos para ver qué puertos abiertos, qué direcciones IP tiene disponibles el organismo, y para unas primeras etapas del ataque utilizan herramientas disponibles en Internet. El PowerShell Empire del que se ha hablado aquí 1000 veces está a la orden del día. Utilizan mucho herramientas del sistema operativo, mucho PowerShell, mucho WMI, es decir, mucho lo que se conoce como fileless malware. Fileless malware entendido como que no hay un ejecutable, una DLL de código dañino, sino que utilizan PowerShell, WMI o incluso batch scripting del propio sistema operativo, ¿vale? En los ataques complejos que hemos visto este año, creo que ya habéis visto la tendencia. Atacan a entidades más pequeñas, con menores niveles de seguridad e intentan dar el salto al objetivo final. Y en el código dañino que han utilizado, esto es una tendencia también que hemos visto nosotros y que además se ve reflejada también si leéis informes de fuentes abiertas, que el malware utiliza lo que se conoce como execution guardrails, es decir, tiene unas salvaguardas para ejecutarse únicamente en el entorno en el que el atacante quiere que se ejecute. De tal manera que si con las prisas cojo la muestra, formateo el equipo y borro una clave de registro, un ficherito del que depende la ejecución del malware, no voy a poder analizarlo, ¿vale? Porque es un cifrado que se basa en esa información. También hemos visto que el ransomware se lanza en ataques dirigidos como última etapa, sobre todo cuando ha habido un fraude, para dificultar mucho la investigación, lanzan un ransomware y obviamente la preocupación ahora es responder al ransomware y se pierden muchas evidencias con eso, ¿vale? En general, también lo llevamos diciendo años, las redes son objetivos blandos. Entonces, también lo que hemos visto es que muchas veces todos tenemos el NS como un conjunto de cosas que hay que cumplir, Bueno, son cosas que hay que cumplir porque ayudan, ¿vale? Entonces, en muchos de estos casos de ransomware hay medidas del NS que nos habrían ayudado a pararlo, ¿vale? Por nuestra parte, como hemos dicho, tenemos que mejorar la comunicación durante un incidente, sobre todo en este tipo de incidentes en los que vamos con el acelerador pisado a fondo. Sí, en este caso, bueno, pero los casos de ransomware, cuando nos llegan, siempre pensamos al principio que eran los típicos ransomware que te entra, te infecta y en algún caso se puede propagar. Los ransomware de este año han sido ransomware dirigidos, ransomware que entran en tu equipo, no entra el ransomware como tal, entra un troyano, analizan la red, están una serie de días y cuando tienen ya todo controlado y sabes si le interesa o no la red, llega el viernes por la noche o el domingo y entonces cuando lanzan el ransomware. Eso cambia completamente la perspectiva de un ransomware clásico. Y yo creo que al principio no nos dimos cuenta de eso, yo creo que nos dimos, haciendo autocrítica, la importancia que debía. Y bueno, nos lo apuntamos para los próximos casos. Y bueno, como conclusión final, lo que comentábamos de David contra Goliat. Los atacantes tienen los objetivos muy claros y tienen muchísimos recursos. Nosotros somos menos, por lo tanto debemos trabajar como una comunidad para compartir información y para evitar que los ataques que afectan a una entidad puedan propagarse al resto. Y nada más, eso es todo. Pues muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Álvaro, por esta intervención. Hemos conocido mucho más sobre vuestro trabajo. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias.